Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave para cualquier gerente en Perú. La factura de la luz. Pero no la de casa, claro, sino esa factura que puede hacer que una empresa gane o pierda millones. Tenemos sobre la mesa un montón de documentos de investigación, datos de mercado, hasta modelos de contratos del sector eléctrico peruano, y la verdad es que el panorama es fascinante. Y es que todo se reduce a una decisión clave, ¿no? Una encrucijada que enfrentan miles de empresas. Por un lado, tienes la ruta segura, la de quedarte con la tarifa eléctrica que fije el gobierno. Y por el otro, La aventura, la de salir al mercado abierto, a este llamado mercado libre, a negociar cara a cara con los gigantes que generan la energía. exacto. Y esa es nuestra misión en este análisis. Vamos a desmenuzar qué significa cada camino, porque no es solo una cuestión de precios. Vamos a ver quién puede elegir, cuáles son los beneficios obvios, como el ahorro, claro. El ahorro, por supuesto, y sobre todo, cuáles son las trampas que se esconden en la letra pequeña de los contratos. La idea es tener el mapa completo para tomar una decisión realmente estratégica. Bien, empecemos a desglosar esto. Para empezar, los documentos marcan una línea divisoria muy clara en el sistema eléctrico peruano: el mercado regulado y el mercado libre. Para que se entienda fácil, podríamos usar una analogía. Claro. A ver, la analogía es perfecta. Piensa en cómo compras la comida, ¿no? El mercado regulado digamos que es como un gran supermercado. Los precios son fijos, estables, supervisados por una entidad, que en este caso es Osinermin. Predecible y seguro para todos. Exacto. Y el mercado libre, en cambio, es como ir directamente a la finca a negociar con el agricultor. Ahí puedes conseguir un precio increíble. Increíble, pero ese precio depende de la cosecha, del clima, de la temporada. Hay muchos más factores en juego. Me gusta la analogía. Y no todo el mundo puede ir a la finca. Los documentos establecen umbrales muy específicos. Primero están los que compran sí o sí en el supermercado. Son los regulados obligatorios. Ajá. Son los que tienen un consumo de hasta 200 kilovatios. Aquí hablamos de hogares y la gran mayoría de pequeñas empresas. Y en el otro extremo tienes a los grandes jugadores, los que tienen de hecho prohibido comprar en el supermercado. Son los libres obligatorios, con consumos por encima de los 2.500 kilovatios o 2.5 megavatios. Piensa en una planta minera, una gran fábrica. Exacto. Ellos tienen que ir a negociar directamente, sí o sí. No tienen opción. Y aquí es donde la cosa se pone buena. En medio de esos dos mundos hay un grupo, el llamado rango optativo. Son los que consumen entre 200 y 2.500 kilowatts. Ellos son los únicos que tienen el poder de elegir. Me quedo en el supermercado o me arriesgo y me voy a la finca. Y esa elección tiene unas consecuencias enormes. Quedarse como cliente regulado en el supermercado te da simplicidad. Osinermin actúa como un amortiguador, ¿sabes? Suaviza las subidas y bajadas bruscas de precios que ocurren en el mercado mayorista. Es la opción cómoda y predecible. Totalmente. Pero si deciden dar el salto, entran a un juego completamente distinto, el de la oferta y la demanda pura. Y no es una puerta giratoria. Los documentos son muy claros. Si quieres cambiarte, tienes que avisarle a tu distribuidora con 1 año de antelación. 1 año. Y una vez que te pasas al mercado libre, te quedas ahí por lo menos 3 años. Es un compromiso serio. Para nada es una decisión que se toma a la ligera. Y hay un detalle de contexto que mencionan las fuentes que es crucial para el futuro. Se está moviendo una legislación para bajar esa barrera de entrada. ¿La de los 200 kilowatts? Esa misma. La idea es reducirla progresivamente a 150, luego a 100 y eventualmente hasta 50 kilowatts. O sea que el universo de empresas que podrán elegir se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Un taller mediano, una cadera de panaderías, de repente tendrán acceso a este mundo de negociación. Hablemos de por qué querrían ese acceso, porque los números que tenemos aquí son para sentarse. Si miramos los datos de 2024, la diferencia de precios es brutal. En el mercado regulado, la energía pura, solo el componente de energía, costaba entre 60 y 70 dólares por megavatio hora. Mientras que en el mercado libre, los contratos que se estaban firmando se movían en un rango de 35 a 45 dólares por megavatio hora. Es casi la mitad. Casi la mitad.
Haz los cálculos, estamos hablando de que una empresa podría, teóricamente, cortar su factura de energía por la mitad. Eso no es un pequeño ahorro. Para nada. Es una ventaja competitiva enorme. Claro, al ver eso, la decisión parece obvia. ¿Quién no querría pagar la mitad? Pero aquí es donde los datos históricos nos dan una bofetada de realidad, porque una cosa son los contratos a largo plazo. Y otra muy distinta es el mercado del día a día, el mercado spot. Exacto. Y si miramos a 2023, las fuentes muestran que ese precio spot, que es el más volátil de todos, llegó a tener picos de $170 por megavatio hora. $170. 170. Ese pico de 2023 es la lección perfecta sobre el riesgo. Los documentos lo explican muy bien. Fue una tormenta perfecta de eventos climáticos. Tuvimos el fenómeno El Niño y el ciclón Yaku, que secaron las represas. Y eso redujo drásticamente la generación hidroeléctrica, que es la más barata del sistema peruano. Claro, y te obliga a prender las centrales de emergencia que queman diésel, que es carísimo. Y el costo se disparó. Un momento, los documentos dicen que para 2025 se espera más estabilidad gracias a la entrada de nuevos proyectos de energía renovable, solar y eólica. Pero acabamos de ver cómo un evento climático en 2023 mandó los precios a la estratosfera. ¿No es una proyección un poco optimista? O sea, ¿qué tan blindado está el sistema realmente contra otra sequía o un niño fuerte? Esa es la pregunta del millón. La proyección es optimista, sí, porque diversificar la matriz con solar y eólico te da más resiliencia. Claro. Si no hay agua en las represas, quizás si hay sol en el desierto o viento en la costa. Reduce la dependencia de una sola fuente. Entiendo. Sin embargo, la proyección no elimina el riesgo. El riesgo de sequía persiste y es estructural. Lo que te dicen los documentos es que la probabilidad de esos picos extremos disminuye, pero no se vuelve cero. Siempre habrá un grado de incertidumbre. Y si ese es el riesgo externo, el del clima, me imagino que la única defensa real es lo que firmas en papel. Eso nos lleva directamente al corazón del asunto, que según estos documentos es el famoso PPA, el contrato de compra-venta de energía. Definitivamente. Ahí es donde se juega el verdadero partido. Es el campo de batalla. Un buen contrato puede garantizarte ahorros por años, mientras que un mal contrato puede llevarte a la quiebra. No es una exageración. Y revisando estos modelos de contrato, hay una cláusula que salta a la vista por lo peligrosa que puede ser. Sí. La famosa take or pay, o tomas o pagas. Expliquemos esto bien. Es una obligación que asume el cliente de pagar por una cantidad mínima de energía. Digamos, el 80% de lo contratado, incluso si no la consume. Espera. Piénsalo de esta forma. Es como si un negocio tuviera que pagar el alquiler de 10 locales, aunque por una crisis solo esté usando 5. ¡Qué locura! Esta cláusula puede convertir una simple caída en la producción en una verdadera crisis de liquidez. Es una de esas líneas en un contrato que, si se ignora, puede costar más que la propia energía. Me imagino el escenario. Eres una fábrica, hay una recesión, la demanda de tus productos cae, reduces la producción a la mitad. Pero la factura de la luz te sigue llegando casi completa. Es una pesadilla. Es una pesadilla, pero tiene solución. Y aquí es donde entra la buena negociación. Un contrato bien estructurado incluye un mitigante, las cláusulas de make-up. ¿De make-up? Sí. En esencia, te permiten recuperar esa energía que pagaste y no consumiste. Es como si te quedara un saldo a favor de energía que puedes usar en los meses siguientes, cuando tu producción se recupere. Es un salvavidas fundamental. Ese es un dato clave. Te puede salvar el pellejo. ¿Qué otras cláusulas son así de críticas? ¿Dónde más hay que poner la lupa? Otra fundamental es la fecha de inicio de suministro, o COD, por sus siglas en inglés. Ok. Esto es vital si tu proveedor va a construir una nueva central para abastecerte. ¿Qué pasa si la construcción se retrasa? Claro, tu empresa cuenta con esa energía para una fecha específica, quizás para inaugurar una nueva línea de producción. Exactamente. El contrato debe establecer penalidades muy claras y automáticas si el generador no cumple la fecha prometida. Tiene sentido porque un retraso de ellos te genera un problema operativo y financiero a ti. Ahora, los documentos también hablan mucho de la cláusula de fuerza mayor. Suena a terremotos y desastres, pero hay un detalle increíblemente sutil ahí dentro. Sí, este es fascinante. La cláusula de fuerza mayor define qué pasa si ocurre algo fuera del control de las partes, como un terremoto o una huelga. En esos casos, las obligaciones se suspenden.
Pero la nota al pie en estos análisis es clave. Hay que revisar con lupa si una falla en el suministro de gas natural se considera fuerza mayor. Espera, ¿por qué esa frase es tan importante? Parece un detalle súper técnico. Porque puede valer millones de dólares. Si la falla en el suministro de gas se considera fuerza mayor, un generador que usa gas no tiene responsabilidad si su planta se apaga por falta de combustible. O sea, simplemente dice fuerza mayor. No tiene que compensar a sus clientes. Pero si no está incluido, entonces conseguir el gas es su problema. Ah, claro. Es un riesgo operativo que debe asumir el generador. La redacción de esa pequeña frase cambia por completo quién asume un riesgo gigantesco. Es increíble. Es la clase de detalle que nadie lee hasta que ocurre el desastre. De repente no hay gas, la planta se detiene y todo el mundo saca los contratos con lupa para ver si esa frase específica los salva o los hunde. La lección aquí es que el abogado que revisa esto tiene que ser un pesimista profesional. Totalmente. Y ligada a eso está la cláusula de cambio de ley. Imagina que el gobierno crea un nuevo impuesto a la energía. ¿Quién lo paga? El generador o el cliente. Esa cláusula lo define. Y lo que se suele pactar es que cualquier costo regulatorio nuevo se traslada directamente al cliente. Es una forma que tiene el generador de protegerse de la incertidumbre política. Y hablando de costos que no se pueden evitar, los documentos aclaran algo importante. Aunque negocies el mejor precio del mundo para la energía, hay cargos que son intocables. Los llamados peajes. Exacto. Los peajes por usar las redes de transmisión y distribución. Esos los fija Ocinermin y los pagamos todos, sin excepción. Exacto. Es como el impuesto a la carretera. No importa qué tan barato compraste el auto, tienes que pagar el peaje para usar la autopista. Es un costo fijo del sistema que siempre estará en la factura final. Seas cliente libre o regulado. Hay que tenerlo muy presente en la ecuación. Y una vez que dominas el juego de los precios y los riesgos en el contrato, los documentos revelan una capa más de estrategia. Una que va más allá del ahorro. Se trata de la reputación, de la marca. Y aquí es donde entran los famosos certificados I-REC. Esto se ha vuelto importantísimo en los últimos años. Un I-REC, que significa Certificado Internacional de Energía Renovable, es un título electrónico. Es una garantía. Es la garantía, auditable y reconocida globalmente, de que cada megavatio hora que tu empresa consume fue generado por una fuente 100% renovable. Una central hidroeléctrica, un parque solar, uno eólico. Exacto. O sea, ya no es solo consumo energía, sino que puedes probar y decir, mi fábrica funciona con energía limpia. Eso, para una empresa que exporta a Europa o Estados Unidos, o que simplemente quiere construir una marca sostenible. Es oro puro. Claro, y esto conecta directamente con la pregunta, ¿a quién le compro la energía? Porque los perfiles de los generadores en Perú, según listan las fuentes, son muy diferentes. Por ejemplo, tienes a Calpa, un líder del mercado cuya gran fortaleza es la generación eficiente con gas natural. Es confiable, pero es térmica. Y en el otro lado del espectro, los documentos mencionan a Statkraft, que está muy enfocado en hidroeléctricas, que son 100% renovables. O a Engie. O a Engie, que parece tener un portafolio más balanceado. Tienen gas, pero también han invertido fuerte en plantas solares y eólicas. Correcto. Entonces, la decisión se vuelve estratégica. Si tu principal objetivo es el precio más bajo y la máxima confiabilidad, quizás Calpa sea una opción excelente. Pero si tu empresa tiene metas de sostenibilidad corporativa y necesitas esos certificados y REC para tus reportes anuales o tu marketing, Tienes que priorizar a generadores como Engie o Statkraft. exacto, que tienen un portafolio robusto de energía renovable para respaldar esos certificados. Entonces, la elección del socio energético se convierte también en una decisión de marca. No estás eligiendo solo un proveedor de electrones, estás eligiendo un aliado que te ayuda a cumplir objetivos que van mucho más allá de la factura de fin de mes. Entonces, si hacemos un balance de todo lo que hemos analizado, queda claro que el mercado libre en Perú es una oportunidad enorme para ahorrar, pero Pero está lejos de ser un camino de rosas. para nada. No se trata solo de levantar la mano y decir, me cambio. La clave está en la gestión activa, en una negociación casi quirúrgica del contrato. El resumen final, basado en todos estos documentos, es bastante claro. El mercado regulado es la simplicidad, la estabilidad. La opción de configúralo y olvídate. Exacto. Pero pagando un precio que hoy es significativamente más alto. El mercado libre, por otro lado, es la ruta hacia la optimización de costos.
y, cada vez más, hacia el cumplimiento de metas de sostenibilidad. Pero exige músculo. Un equipo que entienda de riesgo, que sepa negociar contratos y que esté dispuesto a gestionar activamente su suministro de energía. Al final la decisión depende del ADN de cada empresa, de su apetito por el riesgo y de su capacidad de gestión interna. No hay una respuesta única. No la hay. Es un traje a la medida. Lo que es una oportunidad increíble para una empresa puede ser un riesgo inmanejable para otra que está al lado. Y para dejar una idea final resonando, hemos hablado de la cláusula de cambio de ley, esa que ajusta el contrato si aparecen nuevas regulaciones. Esto me lleva a una última reflexión que se desprende de todo esto. Si en el futuro, digamos en 5 años, Perú implementa un impuesto al carbono, algo que muchos países ya están haciendo, ¿cómo afectaría eso a un contrato firmado hoy? Y más importante, ¿quién terminaría pagando ese nuevo costo? ¿El cliente que firmó con un generador térmico a gas o sería el propio generador quien lo asuma según la letra pequeña de ese contrato que firmaron años atrás?